San Mateo capítulo número 3, versículos 16 y 17. Siguen con nosotros. Dice San Mateo capítulo 3, versículo 16. Nos plantea aquella situación hermosa en la ocasión del bautismo del Señor Jesús. En mi país dicen que todo lo que comienza termina, y creo que estamos terminando. Dice el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes. Y gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Señor, gracias por la compañía de los ángeles. Y gracias por la bendición de su Espíritu. Dios querido, permita que en esta hora el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Señor, que no escuchemos conceptos o palabras de hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos para comprenderla. Y bendiga también a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que siguen esta programación en cualquier lugar del mundo, a través de la internet, la radio, la televisión, Señor. Por favor, que cada persona que escuche este mensaje pueda tener una linda y maravillosa experiencia con Jesús. Dios eterno, diríjanos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando leemos la Biblia, en ella encontramos la revelación de un Dios amoroso, un Dios amante. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, toda la Biblia nos habla de Dios. Pudiéramos decir que el propósito de la Biblia es dar a conocer a Dios. De hecho, cuando Jesús viene a la tierra, deja claro que la Biblia habla acerca de Él. Y Jesús viene para dar a conocer al Padre. Cuando uno hace el hábito de leer la Biblia, y lo hace frecuentemente, ocurre algo maravilloso en la vida del ser humano. La Biblia enseña que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como pecaron, están separados de Dios. Como pecaron, se alejaron de Dios. La caída del hombre lo llevó a tener un cambio estructural en su mente. Tiene una mente cambiada, una mente dañada, una mente acabada. Se hace necesario un cambio, una transformación. La Biblia le llama, se necesita el arrepentimiento, el cambio de la mente. Una mente acabada por una mente renovada. Llama la atención que en la Biblia encontramos o descubrimos principios tan poderosos y maravillosos que nos enfocan más apropiadamente en el conocimiento de una persona. La persona se llama Jesús. Cristianismo es Cristo. Cristianismo significa conocer y amar a Cristo. Cuando hay un conocimiento de la persona de Dios, cuando hay una relación con Dios, cuando se conoce a Cristo y uno se relaciona con Él, entonces hay un trabajo sobrenatural en el ser humano. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, la Biblia nos enseña que Dios nos da una nueva simiente. Leamos rapidito, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo que nuestra caída fue tan estrepitosa, siendo que nuestra caída en el pecado fue tan terrible, tan dañina, tan virulenta, Dios promete entonces darnos una nueva simiente. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa nueva simiente solo es posible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En la Biblia se esconde el poder que trajo los mundos a la existencia. Por la palabra Dios creó el universo y su palabra es capaz de hacer lo que nada ni nadie pudiera hacer.
Santifícalos en tu verdad, dice la Biblia, tu palabra es la verdad. Cuando Jesucristo vino a la tierra, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es tan interesante el asunto de la palabra que el mismo Cristo la personaliza. En el principio era el Logos, y el Logo era con Dios, y el Logo era Dios. Y dice, y el Logos, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es tan importante la Biblia, la palabra de Dios, no solamente porque nos habla de Dios, no solamente porque nos informa de Dios, no solamente porque nos explica lo que Dios reveló. Es importante porque la palabra de Dios crea en nosotros y hace que recibamos una nueva simiente. Una simiente que no es de la tierra, una simiente que viene de arriba, una simiente que es de Dios, una simiente que es incorruptible. Recibida esta y afianzada en la palabra y alimentada de la palabra y fortalecida por la palabra y ocupada en la palabra, entonces el ser humano desarrolla una vida que no es normal ni natural, sino sobrenatural. Y eventos sobrenaturales ocurren en la vida del ser humano. No me diga a mí que cuando Pedro resucitó a Tabita Dorca fue un evento normal. No me diga a mí que cuando sanó el cojo en el templo de la Hermosa fue un evento normal. No me diga a mí que cuando sanó a Eneas fue un evento normal. No me diga a mí que era normal cuando la gente pasaba los paños por el cuerpo de Pablo y lo aplicaban a los enfermos y se sanaban. Así que hay un elemento sobrenatural en el ambiente. No es cuestión solo de salvarse, es cuestión de vivir una vida victoriosa, llena del Espíritu Santo, cambiado y transformado a la semejanza y a la imagen de Cristo Jesús. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Es más que el simple hecho de ir al cielo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Cristo ganó todo ese derecho y es de eso que estamos hablando. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces, pastor, Primera de Juan 2, 1 y 2, dice, hijitos míos, ¿qué cosa? Estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. ¿Qué dice ahora? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando recibimos la simiente de lo alto, cuando recibimos la simiente incorruptible y la alimentamos con la palabra de Dios, empieza a obrarse en nosotros una experiencia que no es normal, que no es natural, que no es humana. El secreto de Satanás es que cuando usted comienza la experiencia cristiana, la experiencia espiritual, usted no se accese a la Biblia. Usted no se ocupe en la Biblia. Y usted puede preguntarle a todos los cristianos que usted quiera y descubrirá que la gran cantidad de cristianos no estudian la Biblia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y viven vidas tan pobres y miserables espiritualmente hablando, que es vergonzoso. Años van y años vienen y se acomodan, se acostumbran a una vida de apariencia. Y lo curioso del caso es que el diablo le crea en su mente patrones tan fijos y se sienten cómodos con una vida común y corriente. Eso es vergonzoso, eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Hace algunos años yo fui un adolescente, aunque no lo crean, y tenía todo mi pelo, y bueno, no me veía tan mal, por eso mi esposa se casó conmigo. Y saben que en estos días nos estábamos riendo porque aparecieron ahí unas fotografías de cuando era jovencito, y le dice mi hija a su mamá, ¿y cómo tú te casaste con un tipo tan feo? Digo, pero no la avergüence, por favor. Y le dije, se casó por fe, no por vista. Y le hago una pregunta, oigan, ¿es Dios maravilloso o no lo es? ¿Es glorioso o no lo es? Entonces preguntémonos por un momento, ¿por qué si somos hijos de un Dios tan maravilloso, somos comunes y corrientes? ¿Por qué? ¿Hacemos lo que hace todo el mundo? ¿Vivimos como todo el mundo? ¿Comemos como todo el mundo? ¿Qué relajo es?
Cristo es el Cordero Pascual, Cristo es nuestra Pascua, y de eso estamos estudiando. Pero para ganar esos derechos, el cielo invirtió todo lo que tenía. Y nosotros ni siquiera investigamos qué fue lo que Dios hizo. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Entonces necesitamos redescubrirnos para encontrar el gran tesoro que Dios dio por nosotros. ¿Estamos listos? Para lograr esa victoria, para lograr ese resultado maravilloso de conquistar de nuevo la humanidad, de conquistar el pecado, Dios tuvo que hacer posible que su Hijo se hiciera hombre, la encarnación. Pero no solamente eso, cuando Cristo vino a la tierra no solo se hizo hombre, sino que, número 2, tuvo que vencer donde Adán y Eva cayeron. Y vencer enfrentándose con Satanás. Y vencer en su naturaleza humana. Porque si hubiera usado su poder divino, inmediatamente el plan de salvación se viene al suelo. Y de eso tenemos que hablar esta noche. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que habiendo el cielo invertido tanto y ocupado el cielo en algo tan maravilloso y glorioso, nosotros seamos tan ajenos a un evento tan maravilloso? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Cada año tengo que ir a varios lugares donde solamente hay adolescentes, jóvenes. Y sabe que los jóvenes son muy prácticos, son muy pragmáticos, son muy específicos, son muy, lo que usted quiera, pero son directos y derechos. Y a mí me gusta eso. Y en alguno de esos campamentos tengo que pasar horas atendiendo y hablando con muchachos. Horas. Y eso me llena de gozo, porque una vez yo fui joven y llegué a la iglesia y tenía 1.000.000 de preguntas, pero doy gloria a Dios que tomé una decisión. Llegué a la iglesia no con deseo de preguntar, sino con deseo de aprender. Y encontré una persona muy buena gente, pero como muy tigre. ¿Se entienden la expresión muy tigre? ¿No la entienden? Qué bueno que no la entiendan. O sea, el tipo de gente como, ok, te ayudo, pero no me moleste mucho. Y le dije, oiga, ¿usted me podría decir en cuál libro yo puedo leer acerca de esto? Oh, claro que sí. Y tomó un papel, porque el tipo era un duro, y empezó a ponerme título de libros. En todos esos libros usted encuentra acerca de eso. Tomé mi libro. En ese tiempo los libritos rojos, en aquel tiempo, costaban 5 pesos. Así que empecé a comprar un libro por semana y a leer un libro de eso por semana. Cuando terminé de investigar todo eso, le dije, oiga, ¿y qué otros libros hablan de esto? Oh, ¿cómo no? Pero dijo una cosa, me dijo, tengo algunos que te puedo prestar. Y le dije, no, porque los libros no se prestan. Se regalan o se venden y se compran, pero no se prestan. Nadie presta a su mujer, nadie presta los libros. Y el que lo presta, bueno, ese es su problema. Y empecé a investigar y empecé a investigar. 1 año y medio después, le entregué mi corazón a Jesús. Y el 30 de junio de 1979, a mis 19 años, me bautizaron. Un sábado a las 5:30 de la tarde. Le dije a Dios, yo quiero conocerle a usted, Señor. Quiero aprender acerca de usted. Yo quiero conocer a Jesús. Hay un libro que se llama El deseado de todas las gentes. Tomé ese libro y junto con la Biblia lo convertí en la guía de mi vida. Ya no estoy tan joven, tengo 51 años, pero la Biblia y ese libro siguen siendo las guías de mi vida. No es cuántos libros lees, sino cuál libro estás leyendo. Usted puede leer millones de libros y no saber nada. Pero si usted toma 2 o 3 libros y los convierte en sus guías, esos libros transforman su carácter a la imagen y semejanza de lo que los libros enseñan. Si usted quiere conocer a Jesús, lea la Biblia y lea El deseado de todas las gentes. Le va a cambiar la vida, le va a cambiar la mente y lo va a transformar. Y le ayudará a entender qué vino a hacer Cristo a la tierra. Hoy tenemos que hablar de cómo Cristo venció y entender las trampas de Satanás para que Cristo utilizara su naturaleza divina, su poder divino, y entonces el plan de salvación se fracasara. Nadie que ha pisado la tierra ha sido tan tentado y probado como lo fue Cristo Jesús.
Nadie ha sido tan atacado por todos lados como lo fue el Señor Jesús. Nadie, absolutamente nadie. Donde Adán cayó, Cristo se levantó. Donde Adán perdió, Cristo triunfó. Donde Adán fracasó, Cristo tuvo éxito. Vino como hombre para darnos un ejemplo de humanidad, de hombre. Y con el mismo poder que Él venció, el poder de Dios a través del Espíritu Santo, usted también puede vencer. La clave es, entonces, desarrollar esa naturaleza espiritual, esa simiente incorruptible, esa simiente de lo alto, desarrollarla a través de la Biblia como lo hizo Él. Y entonces el Espíritu de Dios te dará poder sobrenatural para hacer frente a seres sobrenaturales. No me diga a mí que los demonios son seres naturales. Entonces Satanás sabe cómo armar la cosa. La simiente de lo alto, la simiente incorruptible, ungida y llena del Espíritu, es un poder que hasta los demonios se espantan y huyen. No importa quién usted sea, que no sé leer ni escribir, no importa, que no tengo un título, no importa, que no tengo estudios, no importa. Lo que importa es, querido, querida, que el Santo Espíritu more en ti, que esa simiente de lo alto la hayas recibido, que estés conectado con la palabra de Dios, que te alimentes con la palabra de Dios y entonces verás el poder de Dios obrando en tu vida. Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo 5. Vamos a ver a Cristo en plena batalla. Hay una serie de conferencias que preparamos que se llama Jesús el Cristo, Jesucristo. Véala, es una serie violenta. Siempre quise, discúlpenme, pero eso de ver a Cristo siempre debajo de la cruz. Un día me molesté una mañana, amanecí medio caliente y dije, yo voy a hacer una serie diferente. Ya me cansé de decir que Cristo sobre la cruz, que Cristo sobre la cruz. No. Vamos a hacer una serie de Cristo cortando cabezas y arreglando gente. Miren esa serie para que vean. Donde la prediqué la gente se espantaba. Y es verdad. Traten de oír esa serie y se van a gozar un buen rato. Romanos capítulo 5, versículo número 15. Dice el verso 15, pero el don, ¿qué cosa? Pero el don no fue como la transgresión. ¿Por qué? Si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si por la transgresión de Adán vino el pecado y la desgracia a la tierra, pues por la fidelidad de Cristo entonces vino la gracia y la salvación. Versículo 19, dice el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, ¿qué cosa? Justos. Uno de dos, o estamos enfocados en Adán o estamos enfocados en Cristo. La simiente de abajo es de Adán, la simiente de arriba es de Cristo. La simiente carnal es de Adán, la simiente espiritual es de Cristo. La vida suya dice en quién usted está enfocado, no se engañe. Los resultados de su experiencia diaria, el resultado de su vida práctica le dice si usted está en Cristo o está en Adán. ¿Dónde está usted enfocado? Dejémonos de cuento. La vida espiritual no se puede disimular. En la vida espiritual o tienes el poder o no lo tienes. Al lado de mi país, compartiendo la misma isla, hay un país que se llama Haití. ¿Han oído hablar del país de Haití? ¿Seguro que han oído hablar de Haití? ¿Han ido a Haití? Bueno, mejor sigo con mi sermón. En Haití las cosas se ponen calientes con el diablo. Hay un eslogan en Haití que dice, o eres cristiano o no eres nada. ¿Qué dice el eslogan? O eres cristiano o no eres nada. Pregúntenle a un cristiano que venga de Haití y díganle, ¿cómo es la cosa por allí? Y él le va a contar cosas que usted va a decir, eso es mentira, yo no lo puedo creer. Y el problema es que usted lo cree o no lo cree, ese es su problema. 1 Corintios 15, versículo 22. Vamos rapidito aquí. 1 Corintios 15, 22. Adán cayó, Cristo venció. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Cristo vino a vencer donde Adán cayó. Así que cuando Cristo vence, los que siguen a Cristo, los que son de Cristo, muestran en sus vidas la victoria que Cristo ganó. 1 Corintios 15, 22, dice el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué cosa?
todos serán vivificados. Si estamos en Adán, estamos muertos. Si estamos en Cristo, entonces se ve en nosotros el poder de Cristo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si Cristo venció, ya nosotros podemos vencer en Cristo. ¿Vencer en quién? Apocalipsis capítulo número 12. Mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Mire qué cosa interesante. Hablando con relación al dragón, la serpiente antigua, hablando con relación a la iglesia en frente del enemigo. Dice el verso 11, y ellos le han vencido, ¿cómo dice? Por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencemos al enemigo? Número 1, por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo vencemos al enemigo? Número 2, por la palabra de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Cristo venció para beneficio nuestro. San Juan capítulo 6, versículo 38. Vamos a ver esto en una dimensión más amplia. San Juan capítulo 6, versículo 38. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cristo se muestra victorioso para beneficio nuestro. Cristo venció las tentaciones de Satanás. Satanás intentó acabar con Cristo, pero Cristo venció. San Juan capítulo 6, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo, ¿qué cosa? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Capítulo 15, versículo 10. ¿A qué vino Cristo a la tierra? Vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la salvación de sus hijos. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Donde Adán cayó, donde Adán falló, Cristo vino a ser obediente. El primer Adán fracasó, el segundo Adán tuvo éxito. Y la obediencia de Jesús hace posible que se acredite en nuestra vida cuando nos entregamos a Él. Su justicia es imputada a nosotros cuando nos entregamos a Cristo Jesús. Por eso cuando somos bautizados en la muerte de Jesús. Y somos crucificados en la cruz con Cristo Jesús. Y somos sepultados bajo el agua para morir en Cristo Jesús. Lo interesante entonces es que cuando somos bautizados y subimos del agua, subimos con una vida nueva. Y más importante, Gálatas 3:27, que somos vestidos con Cristo Jesús. La pregunta entonces es esta. ¿Cómo es posible que usted ha sido bautizado y ha sido vestido con Cristo y todavía lo refleje usted mismo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que estás vestido de Cristo Jesús y cuando la gente te trata o se relaciona contigo, te ve a ti? Se supone que ahora tienen que ver a Cristo, conocer a Cristo y ver en ti reflejada la persona de Cristo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero le tengo buenas noticias. Dios insiste, Dios persiste y Dios sigue a través de su gracia y su espíritu en conquistarte, convencerte, convertirte, arrepentirte para que reflejes a Cristo Jesús. Y yo doy gloria a Dios. Aunque te critiquen, aunque te condenen, aunque te señalen, Dios sigue pensando, ven para acá mi negro, ven para acá mi negrita, que yo te voy a resolver el problema. Hay tantas cosas que quisiera contarles, pero yo necesito avanzar. Desde el nacimiento de Jesús, Satanás intentó matarlo. ¿Recuerdan ustedes a Herodes cuando los sabios de Oriente vinieron a preguntarle dónde estaba el rey que había nacido? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué le dijo Herodes? ¿Cómo el rey que ha nacido? ¿Cómo es la cosa? Y cuando averiguaron que era en Belén, Efrata, Herodes le dijo, vayan y averigüen, y cuando ustedes sepan, vengan y díganme, para yo también ir a adorarle. Cuando los sabios de Oriente fueron y vieron al niño y lo adoraron y todo lo demás, ¿qué le dijo Dios en sueño? Que se fueran por otra ruta. ¿Y qué hizo Herodes con todos los niños de Belén Efrata? Los mandó a matar. Satanás siempre quiso arrancarle la cabeza a Jesús. Si lee el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, descubrirá que aparece una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y está embarazada. Y está para dar a luz, pero hay un dragón esperando para que dé a luz para comerse el muchachito. Una representación de cómo el enemigo quería acabar y destruir la vida de Jesús. La vida de Jesús en la tierra no fue nada fácil.
Fue una guerra desde que pisó la tierra y hasta que se fue al cielo. Satanás no lo dejó descansar ni un solo instante. Cuando Cristo va a empezar su ministerio, Satanás estaba presente en el río Jordán. Cuando Dios dijo del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír, Satanás conocía perfectamente la teología que Dios estaba anunciando. Y entonces Satanás mismo se preparó para hacerle frente a Jesús en su propio terreno, la tierra. Cuando terminan de bautizar a Jesús, el capítulo 4 de San Mateo, versículo 1, dice que Cristo fue llevado al desierto para ser tentado. Y cuando llega al desierto para ser tentado, Satanás lo dejó esperar un buen tiempo, casi un mes. Y cuando estaba muerto de hambre, se apareció el diablo. Satanás espera el momento de mayor debilidad que tú tienes para atacarte. Es como una fiera que se esconde esperando para ver cuál es el momento de mayor debilidad. ¿Saben lo que es la hiena? ¿Saben lo que es la hiena? Satanás es peor que la hiena. La hiena, cuando quiere cazar, tiene toda la paciencia del mundo. Y se ríe. Eso es lo peor de ese animal, que se ríe. Y se ríe feo. Y se ríe. Y se sale con la suya. La hiena es tan mala que la naturaleza hizo a la hembra más grande que al varón. ¿A qué no me dicen por qué? Porque cuando la hembra da a luz, el varón se quiere comer el hijo. Mira qué barbaridad. Y como la otra es más grande, lo arregla. Y lo mantiene a raya. Si no, se come los hijos también. Miren si es mala la hiena. Cuando Cristo vino a la tierra y Satanás estaba allí al lado del río Jordán y escuchó las palabras de Dios, dijo, ya tengo y sé por dónde lo voy a atacar. Recuerde esta frase en todo lo que nos queda de la noche. Recuerde esta frase. La mayor insistencia de Satanás al probar a Jesús era obligarlo o forzarlo o empujarlo a usar su poder divino para que el plan de salvación se viniera abajo. San Mateo capítulo número 4. Posiblemente aquí se nos vaya la noche en esta parte, pero bendito sea Dios. San Mateo capítulo número 4. Mire qué cosa linda. Si usted quiere ver un estudio más detallado de los enfrentamientos de Jesús con las fuerzas del mal, lea el Evangelio según San Marcos. Los 4 evangelios presentan en la Biblia, como ninguna otra parte de la Biblia, la mayor actividad demoníaca en toda la Biblia. Usted puede leer el evangelio que quiera y encontrará a los demonios atacando a Jesús. Pero si lee San Marcos, se sorprenderá cuánta insistencia usa el enemigo contra Jesús. Cristo vino a vencer donde Adán cayó. Satanás venció a Adán, ahora quiere vencer a Cristo. Y aquí comienza la lucha. Primer enfrentamiento, cuerpo a cuerpo, en el desierto. Recuerde usted que cuando Dios habló en ocasión del bautismo de Jesús, dijo, este es mi Hijo amado. Y recuerde que ya explicamos que mi Hijo amado, Hijo de Dios, es un decreto. Hijo de Dios significa que es un ser divino. Hijo de Dios significa que es el Mesías, según el Salmo capítulo 2, versículo 7. Hijo de Dios significa que es un ser divino. Hijo de Dios significa que tiene todo el poder. Satanás entonces necesita empujar a Jesús a que demuestre que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero que jamás se le ocurra vivir como el siervo sufriente. Mientras Satanás lo ataca para que se vaya al lado de Hijo de Dios, al lado de Dios Todopoderoso, al lado del Rey Conquistador, al lado del que todo lo puede, al lado del Creador del universo, mientras lo empuja para ese lado, Jesús se mantiene firme y dice, no, es por este lado que yo voy. Cuando Satanás le dice a Jesús, si tú eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, no le está diciendo nada difícil. El Creador del universo, ¿cómo no puede hacer una piedrecita pan? Colosenses capítulo 1, mira lo que dice. La tentación de Cristo Jesús fue mayor y superior a la que nadie puede tolerar, porque Él sí podía hacer cualquier cosa y mantenerse tranquilo, pudiendo hacerlo. Ay, mamacita linda, dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen de Dios
invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El creador, el que sostiene, el que sustenta todo el universo. Ahora le piden que haga una piedrecita pan, pero qué tontería. Tontería, que hubiera caído en esa tentación. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y toda esta lucha, y toda esta guerra, y todo este problema, y toda esta situación tan difícil e imposible, ¿por amor a quién? ¿Por amor a quién? No, ¿por amor a quién? A usted. Y yo le hago una pregunta. ¿Merece Dios que le amemos como Él nos amó? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mire, déjeme decirle una cosa. Cristianismo significa amor. Amor de Dios para ti y amor de ti para Dios. Cuando usted hace la cosa por amor, a usted le importa que le quemen los pies, usted está feliz. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Oiga, no sé por qué me acordé de una experiencia que viví hace largos años. Largos años. ¿Ustedes se han enamorado alguna vez? ¿Seguro se han enamorado? ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? ¿Están seguros que se han enamorado? Algunos no se han enamorado. ¡Qué tragedia! Yo vivía en la capital de mi país, en un edificio. Esther vivía en una casa, en un segundo piso, en una calle que bajaba, pero curiosamente desde la terraza de mi casa, del edificio, se veía el segundo piso de la casa donde ella vivía. Así que la ventana de la habitación donde ella dormía, yo la veía desde la terraza de mi casa. Y todas las noches cuando yo llegaba, no me acostaba hasta que esa ventana se apagaba la luz y se cerraba. Y esa noche llegué a mi casa y le dije a mi esposa, ¿y tu hermana? Ah, no, María no ha venido, no hay problema. Mira, mi negra, cuando tú apagues la luz y cierres la ventana, yo me acuesto. Pero hasta que esa ventana no se cierre y esa luz no se apague, yo no me voy a acostar. Que no se te olvide. Dice, no, está bien. En ese tiempo no habían celulares. Los celulares llegaron ayer. Compadre, y llego a mi casa tranquilo. Mi mamá tenía una interesante costumbre. Ella no se acostaba sin sentarse ahí afuera en el patiecito con un túbano de esos. ¿Saben con túbano, verdad? Un puro. ¿Nos entendemos? Ella se sentaba ahí, mi madre, como la jefa del mundo, y y ahí se fumaba su asunto. Eso era una religión, toda la noche se fumaba esa cuestión. Y esa noche me tocó a mí oler el humo ese. Y me decía, ¿y qué tú haces aquí? Digo, no, mirando. Tú has mirado demasiado. Digo, mamá, mira, ¿tú ves aquella ventana que es allá? Sí, esa es la casa donde vive Esther. Ah, sí, ¿y entonces? ¿Tú ves esa ventana que está abierta, que se ve la luz encendida? Sí, significa que ella no se ha acostado. Y ella empieza a reírse. Me dice, ¿y tú vas a estar ahí hasta que ella se acueste? Ajá. Pues mi mamá terminó su ceremonial, fue y se cepilló, viene y me dice, ¿tú no te vas a acostar todavía? No, son las 11:30 de la noche. Y va y se acuesta. A las 2:30 se levanta preocupada y viene y me dice, ¿y tú estás ahí todavía? Digo, sí. Dice, ¿pero qué es lo que tú vas a hacer? Digo, yo voy a ir a ver qué es lo que pasa, ¿por qué no se ha acostado? Oigan, ¿le parece bien si dejamos el chisme para mañana y sigo con mi sermón? Pues soy unos chismosos también. Y comenzó a llover. Fui a mi cuarto, me quité los zapatos que tenía, me puse una bota que tenía alta, busqué un paraguas, me quité la camisa, me puse un suéter y me puse entonces un abrigo, porque iba a caer un aguacerazo y estaba haciendo frío. Y me dice mi mamá, ¿y para dónde tú vas? Digo, voy a averiguar qué es lo que está pasando. Ya casi era 1 de la mañana. Y llego a la casa y empezó a llover y 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 a llover. ¿Usted cree que a mí me preocupaba la lluvia? Y me preocupaba el frío. ¿Usted cree que a mí me preocupaba de que estaba lloviendo, que hacía frío, que los perros ladraban? ¿Qué me importa a mí el mundo?
yo estoy enamorado. Cuando llegué a la casa le tiré piedras a la puerta y ella vino y me abrió. Digo, ¿qué pasa que tú tienes la ventana abierta, la luz es encendida? Y ella a la 1 de la mañana me dice, María no ha venido. Digo, ¿tú no vas a dormir ahí sola, no? Cierra la casa, ponte un abrigo, ponte una bota y vámonos que te voy a llevar donde tu mamá. Y dice, pero es la 1 de la mañana. Digo, no importa, vámonos. Compadre, oiga qué cosa rica se armó. Ay, mamacita linda. Y un aguacerazo y el agua corría. ¿Qué me importa a mí? Y el agua no cubría los pies. Y ahí voy yo con un paraguas abrazando a mi muchacha todo el camino. Me fui la ruta más lejos. Un asunto que debía ser 20 minutos, duramos casi 1 hora. Y decía, no vaya tan de pronto porque está lloviendo. Y ahí iba todo el camino con mi muchacha abrazada. Cuando llegamos a la casa de la mamá, casi las 2 de la mañana, que le tocamos la puerta, que ella ve este cuadro, ella estaba pensando otra cosa. Digo, no, espere un momento, cuando yo me lleve a esta muchacha me voy a casar. Que el hecho que yo iba a salir corriendo con su hija. Entonces me pregunta ella, cuando ya la dejé en la casa de su mamá, me dice, ¿y ahora tú? Digo, ¿tú me quieres ir a llevar a mí ahora? Empezamos a reírnos ahí, oré con ellos y me fui para mi casa. Yo le hago una pregunta, ¿usted cree que yo me sentía igual cuando venía de la casa de mi novia para mi casa? Venía solo. Pero cuando iba para allá, yo no sé qué me importa, que estaba lloviendo, que hacía frío. Me acuerdo que la agarraba más fuerte y la apretaba más para que no se mojara. Mamacita linda, eso nunca me olvido. Si usted no se ha enamorado, usted está flojo. El amor de Dios por nosotros es superior a lo que nosotros podamos sentir o hacer. Cristo estaba tan enamorado de nosotros que el diablo lo hizo leña y no le importó. Se mantuvo en el amor por nosotros, ¿sí o no? Por eso debemos entender y comprender las tentaciones de Jesús. San Mateo capítulo número 4. San Mateo capítulo 4. Satanás sabía lo que estaba pasando. Satanás sabía quién era Jesús, así que lo ataca perfecta y directa y completamente en el punto donde él sabía que podía sacar algún tipo de ventaja o podía sacar y obtener lo que él quería. San Mateo capítulo 4 versículo número 3, ya vimos esta primera tentación de Satanás, dice el verso número 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí nos detenemos. Yo le hago una pregunta. ¿Estaba citando Cristo la Biblia, sí o no? ¿Puede usted citarle la Biblia a Satanás también, sí o no? ¿Sí o no? Sí, entonces usted necesita estudiar la Biblia. Pero espere ahora. Satanás dijo, ¿tú quieres que vayamos a la Biblia? Pues vámonos a la Biblia, querido. Ahora viene un exégeta, un teólogo llamado Satanás a enfrentarse con el Señor Jesús. Y ahora Satanás le cita la Biblia. ¿Qué le dice Satanás? Dice, entonces el diablo le llevó ¿a dónde? A la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Yo le hago una pregunta, ¿la Biblia dice eso sí o no? No, qué bueno, los agarré. No, porque la mitad de una verdad es una mentira. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Le cortó Satanás un pedacito al Salmo 91? Le cortó la frase que dice, que te guarden en todos tus caminos. ¿En los caminos de quién? En los caminos de Dios. ¿Notan ahora, por favor, queridos? ¿Era fino Satanás? ¿Era fino o no era fino Satanás? Pero Cristo, que entendió la trampa, no se llevó del juego de Satanás. Porque Cristo pudo haber dicho, no, espérate un momento, tú estás citando mal la Biblia, ahí te faltó tal frase. Y entonces cae en el terreno de Satanás. ¿Cómo le hizo a Eva? Con que Jehová os ha dicho. ¿Tenía Eva que pararse a ver aquel árbol que le dijeron que lo prohibieron? ¿Tenía ya que venir a ese árbol a fastidiarse la vida? No. ¿Tenía que entrar en discusión con la serpiente? No. ¿Tenía que estar discutiendo? No.
cayó en el terreno del enemigo y se hizo pedazo. Jesús se mantuvo en su lugar, aunque Satanás lo atacó, y se mantuvo firme a la palabra de Dios. La única garantía de victoria de cualquier cristiano, la única garantía de victoria de cualquier persona con el enemigo y sus trampas. Usted solo permanecerá fiel si se mantiene en la palabra de Dios. Cuando se pone a discutir con el diablo, usted es completamente acabado. ¿Cómo respondió Jesús? Otra vez, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Dónde se mantuvo firme Cristo? En la palabra. ¿Qué esgrimió? La palabra. ¿Qué presentó? La palabra. ¿De qué estaba lleno? De la palabra. ¿De qué estás lleno tú, querido, querida? Cuando las circunstancias de la vida vienen a ti, cuando los problemas se aparecen, cuando las cosas no salen como quieres, cuando el asunto se torna al revés, cuando la situación se hace difícil, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que viene a tu vida? Muchas veces, en muchos lugares, de muchas formas diferentes, he visto cómo viene la muerte a acabar con mi vida. No una ni dos veces. Y siempre me sonrío. ¿Por qué? ¿Qué me importa vivir o morir? Yo dije que mi vida era para el Señor y la usaré para Él. Si me la quita el Señor, que se fue. Si la pierdo, que se pierda. Pero yo sé que estoy haciendo lo que Él me pidió y estoy caminando en lo que Él me pidió. Y lo que me pasa, Él está pendiente de lo que me va a pasar. ¿Se entiende o no se entiende? Le voy a contar una cosa que tal vez usted no quiera creer y si no le da la gana, no crea. Hay una ciudad que se llama McAllen. Todos los meses, tenía 3 iglesias cuando vivía en la zona de McAllen, en la parte sur de Texas. Tenía 3 iglesias. La iglesia McAllen Jordán, la iglesia de Hidalgo y la iglesia de Far. Me encanta mi trabajo misionero. Y todos los meses daba una campaña. Todos los meses. Ya la gente estaba acostumbrada a que la tercera semana del mes, la campaña. Una noche, no era de noche, era un sábado en la tarde, venía para la casa de visitar unas personas porque había que predicar en la noche. Venía para la casa y venía por una de las avenidas principales, uno de las autopistas principales, y estaba lloviendo. Cuando llueve es muy fácil tener accidentes, y más cuando hay tantos carros, porque vienen camiones y vienen de todo tipo de vehículos. Cuando uno frena, el otro frena, a veces se resbala y bueno, se arma una hecatombe, un problema serio. Y recuerdo que vengo por el highway, venimos todos un poquito rápido, está lloviendo, está haciendo frío, y bueno, está bien congestionada la autopista, y hay una rampa que está al frente como a unos 200 metros, y donde yo tengo que subir para ir a mi casa. Y de repente, a alguien se le ocurrió, inteligentemente, salirse del carril de la extrema izquierda, atravesar todo lo que le dio la gana para salirse en una salida aquí. Todo el mundo tuvo que empezar a frenar. Así que cuando usted frena de repente, el aluvión de carro que viene atrás, pues mire, se arma, y cuando se arma son muchos los carros que chocan. El tipo parece que estaba bebido, yo no sé. Y cuando se iba atravesando, todo el mundo empezó a frenar. Yo llevaba un camión delante y tenía un camión detrás. Así que cuando el camión puso las luces rojas destellantes, de repente yo frené un poquito y cuando miro para atrás veo que el mundo me viene encima. Imagínese, un camión delante, un camión detrás y el carrito mío, un Toyota Camry en ese tiempo, digo, este lo van a hacer picadillo. Y lo único que se me ocurrió fue apretar el guía, sonreírme y decirle a Dios, Señor mío. Fue lo único que dije, Señor mío. Y hasta cerré los ojos porque dije, mamacita, el trancazo viene. Señor mío, cuando hago así, que abro los ojos. Oiga, qué cosa rica. Iba subiendo por la rampa. Digo, Me puse nervioso, tembloroso, empecé a sudar. Bajé la rampa, agarré otra vez la calle para mi casa y seguí derecho. Y me puse tan nervioso que llegué a mi casa y me dice mi esposa, ¿qué te pasa? Digo, mira, me pasó esto. Después... que hubo un accidente en tal calle, que pasó así, que pasó así, que pasó allá. ¿Cómo fue que pasó? Yo nunca he sabido. Yo lo que sé es que aquí estoy. ¿Me están entendiendo? Cuando usted decide salir de la rutina, de la vida común y corriente,
para conocer en realidad quién es Jesús, para conocer en verdad quién es Dios, para saber qué es lo que Dios ha hecho por tu vida, qué es lo que el cielo ha invertido en ti. Cuando tú descubres esa naturaleza espiritual, esa simiente de lo alto que Dios proveyó para ti, cuando la aceptas en tu vida, cuando permite que la palabra de Dios la alimente, entonces en ti se desarrollan incidentes y experiencias que son completamente sobrenaturales y completamente anormales. Entonces puede contar cosas que la gente no puede entender, y si la gente no la entiende, no importa, sigue adelante. Casi siempre queremos estar en paz con los seres humanos, pero la mayoría de los seres humanos no están en conexión con Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y entonces somos gentes comunes y corrientes. ¿Cómo es posible que después de lo que Jesús hizo, vivamos vidas comunes y corrientes? Cuando Cristo llegó y Satanás lo tentó, Satanás ya había convencido a los escribas y los fariseos de un conquistador, de un rey poderoso, de alguien que vendría a conquistar el mundo para ponerlo en la mano de ellos. Le había creado a los judíos expectativas falsas del Mesías que venía. Satanás sabía que venía como el siervo sufriente. Y ahora lo tienta para que sea el gran conquistador, el rey conquistador. Satanás estaba consciente a la misión que venía Jesús, pero Satanás decía, si lo dejo, me destruye mi imperio. Y ahora está con su primera tentación, tratando de convencerlo de lo contrario a lo que Cristo quiere hacer. Satanás le dice, mira mi negro, vamos a financiarte tu empresa. Lánzate de aquí arriba del pináculo del templo y a una entrada triunfal. ¡Wow! Y todo el mundo te ve cayendo del pináculo del templo. Aquí llegué yo, el gran Mesías. Satanás me está financiando. Qué barbaridad, ¿eh? Y entonces tú vas a llegar súbitamente al templo, como dice el profeta, y todo el mundo verá que ya llegaste. Cristo le dice, te equivocaste. Yo no voy a tentar a Dios. Bueno, pues vamos a la siguiente, le dice Satanás. Vamos a la siguiente. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿Usted no nota aquí que dice que le llevó? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Cómo le llevó? Una buena pregunta. ¿Cómo fue que le llevó? ¿Quieren que le deje la tarea? ¿No? Deseado toda la gente, leanlo ahí. ¿Cómo fue que le llevó? Le llevó. ¿Quién le llevó? Dice el versículo número 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Y ahora dice el 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Tú viniste a una misión en la tierra. No te preocupes. Yo te la financio. ¿Cuánto tú necesitas? Arrodíllate aquí delante de mí. Todo esto que tú ves me lo entregaron a mí. Una pregunta, ¿se lo entregaron a él o se lo arrebató a Adán? ¿Él era el príncipe de este mundo? Sí, San Juan capítulo 12, Cristo dice que él es el príncipe de este mundo. Pero el principado de Lucifer se lo arrebató a Adán. Pero ahora Cristo le quitó otra vez el principado de la tierra. Ahora Cristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Ahora el principado lo tiene Cristo en su mano. Cristo venció a Satanás en su campo, en su terreno. ¿Sí o no? Póstrate, arrodíllate, que yo te voy a financiar la misión que viniste a cumplir. ¿Y qué le respondió Jesús? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, ¿qué cosa? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Me quedan 2 o 3 minutos. ¿Ustedes me permiten decir un par de cosas que le duelan? ¿Me lo permiten? Le va a doler mucho. Como quiera lo quieren. ¿Lo quieren o no lo quieren? Así me gusta, mamacita linda. Yo me voy de aquí el fin de semana ya. El domingo me voy para mi casa. Así que todo el lío que se arme, resuelvan ustedes. A Él solo adorarás. ¿Qué es adorar? La adoración no es un culto. La adoración es una experiencia. La adoración no es la celebración de una campaña. La adoración es una vida diaria.
Tu vida diaria dice a quién adoras. Todos los seres humanos fueron creados para adorar. Número 1, o adoran a Dios. Número 2, o adoran al yo. Número 3, o adoran a la naturaleza. De hecho, mire usted lo que dice Romanos capítulo 1. Y será bueno que usted descubra hoy a quién está adorando. Cristo venció la tentación. Capítulo 1, versículo 21. Dice el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué cosa dice? No le glorificaron como a Dios, ni, ¿qué cosa? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue, ¿qué cosa? Entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En lugar de glorificar a Dios, es decir, en lugar de mostrar en su vida los perfiles, las características, las virtudes, las bellezas del carácter de Dios, aún conociendo a Dios, en lugar de mostrarlo en sus vidas, en lugar de reflejar su carácter, en lugar de mostrar su imagen, decidieron no hacerlo. Y número 1, adorarse a ellos mismos. Y después de hartarse o cansarse de adorarse ellos mismos, entonces cambiaron y comenzaron a adorar las aves. Y después de adorar las aves, se cansaron y entonces adoraron a los cuadrúpedos. Y después de adorar a los cuadrúpedos, se cansaron, entonces adoraron a los reptiles. Y sus vidas reflejaba aquello que ellos adoraban. La pregunta no es a qué culto tú vas, sino la pregunta es a quién tú adoras. La vida que tú vives dice en realidad a quién estás adorando. ¿Cómo vives? ¿A quién adoras? Solo a Dios adorarás, solo a Dios servirás. La manera como tú sirves, la manera como tú vives, dice cuál es el Dios que tú tienes. No nos engañemos. ¿Y qué ocurrió entonces? Como no quisieron tomar en cuenta a Dios, como no quisieron glorificar a Dios, como no quisieron reflejar a Dios, entonces aparece una frase peligrosa: Dios los entregó. Mire lo que dice la Biblia, mire qué terrible. Dice el versículo número 26, por esto Dios los entregó. Dice el versículo número 28, Dios los entregó. Mi pregunta, ¿los entregó o no los entregó? ¿A qué los entregó? Mire qué cosa terrible. Versículo número 26. Por esto Dios los entregó, ¿a qué cosa? Pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y cuáles fueron los resultados? Mire lo que dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Yo le pregunto, ¿no es ese el mundo en el cual vivimos? ¿Sí o no? Cristo venció para sacarnos de esa vorágine de situación. Venció para que aprendamos a vencer como Él venció. Venció para que vivamos como adoradores de Dios y reflejemos su carácter. Yo pregunto, ¿le gustaría a usted ser transformado por el Espíritu? Póngase en pie conmigo entonces. Queridos, hemos pasado una semana juntos, aquí en Bariloche, Argentina.
fin de semana pienso llegar a Buenos Aires y el martes, si Dios quiere, a las 6:20 de la mañana, pienso llegar al aeropuerto en Houston. Pero yo le hago una pregunta antes de retirarme. Y sea honesto y sincero conmigo. ¿Valió la pena conocer lo que Dios nos quiere enseñar? Honestamente, ¿valió la pena? Pregunto, ¿verdad que está claro que Dios llegó hasta lo imposible para mostrarnos y demostrarnos que el plan de salvación fue un éxito? ¿Sí o no? Ahora vemos a Jesús venciendo a Satanás. Y lo venció en todos los terrenos. Para decirte a ti y decirme a mí que como Él venció lleno del Espíritu, tú y yo también podemos vencer. Yo no sé cuál es tu lucha o cómo Satanás te está atacando, pero una cosa yo sé: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me llena de gozo el visitar a muchos de ustedes. Y hoy pasé una experiencia maravillosa en un hogar por ahí con unos amigos. Me lleno de gozo cuando estas personas tomaron su decisión de entregarse al Señor, tomaron su decisión de ser bautizados, tomaron su decisión de afianzar su vida en el Señor. No hay nada más importante sobre la tierra que volver a la casa del Padre, que volver a la familia de Dios. A través del santo bautismo hay un derecho legal que Dios gana, porque ahora seremos propiedad de Dios, comprados por la sangre de Jesús. Y muchas de estas personas han tomado la decisión de ser bautizados, y yo doy gloria a Dios por ello. Tengo la mala costumbre en mis campañas que me gusta dejar que el Espíritu toque y cambie los corazones, y doy gloria a Dios por eso. Donde quiera que vamos, vemos al Señor haciendo su trabajo con las almas. Yo quisiera terminar con una oración, pero voy a orar especialmente por este grupo. Número 1, y recuerden lo que voy a decir: solo quiero orar por aquellos y aquellas que durante esta semana han descubierto que necesitan arreglar su vida con Dios y que en algún momento de su vida necesitan dar el paso del santo bautismo. Algunos lo harán este sábado, otros lo harán más tarde. Mire, cuando usted diga. Pero mi pregunta es: ¿está usted consciente que en algún momento de su vida tiene que ser bautizado? Si su respuesta es sí, levante la mano donde usted está conmigo. Levante su mano conmigo y vamos a orar. Querido Padre Celestial, este grupo de personas que levantan su mano en este lugar reconocen públicamente ante usted y el universo que necesitan, Dios eterno, en algún momento dar el santo paso del bautismo. Le ruego, Señor, como ministro del Evangelio, que el Espíritu Santo repose sobre ellos en este momento, que los sostenga y los mantenga fieles a su palabra, que los inspire al santo libro y que lo proteja de las trampas y el engaño de Satanás. No solo a ellos presentes en este lugar, sino a aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo que hayan tomado esta decisión. Le ruego, Dios eterno, que les acompañe, que les proteja y que ángeles poderosos estén a su lado, que el enemigo no le haga volver atrás. Padre querido, que sus casas que están siendo lavadas con la sangre de Jesús, limpiadas con la palabra santa, no quede vacía, que pronto a través del santo bautismo pueda ser llena con la presencia y la persona del Espíritu Santo. Es nuestro pedido, Señor, nuestro anhelo y nuestra oración, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.